A ver, me tienta mucho esto porque... pero no sé qué adjetivo usar. Después pongamos el adjetivo. Sos periodista, no usas adjetivos. Bueno, a veces. Porque me da un adjetivo tan lindo, pero estamos hablando del presidente de la Nación. Entonces, si hablas del presidente de la Nación, no corresponde utilizar adjetivos peyorativos, no importa lo que él diga de nosotros. Él puede decir pelotudo, tarado, imbécil, mandril, la tenés adentro y todo eso, y nosotros no podemos porque somos periodistas objetivos, neutrales, equilibrados, sensatos, criteriosos. Y no podés responderle con la misma moneda. Pero qué ganas, qué ganas. Vieron que el dólar está 1.240 más o menos, o sea, viene subiendo. Nada grave por ahora, pero cada vez que se mueve, se despierta el dólar, es como cuando se despierta la carne. Hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo. A ver. Pero lo curioso es que el presidente anticipó que el dólar iba a bajar a 1.000. Y entonces, en un audio que puso Jairo hoy, y que yo me reía a carcajada. Me reía a carcajada 2 veces hoy, uno con esto y otro con el audio de Feynman, que es grandioso. Mi solidaridad con Eduardo Feynman, o sea, tiene razón el chabón en esa discusión. Pero bueno, después lo vamos a pasar el de Feynman. Hay un momento que decís, bueno, dejá de interrumpirme. Te pido, por favor, hace falta que me interrumpa todo el tiempo. Bueno, en cualquier caso, lo que quería decir era que esa fue la segunda vez, pero la primera con este archivo de Milei. Porque Milei te garantizaba que no es que decía, mira, para mí, como están las cosas, el dólar va a ir a 1.000, pero si no va a 1.000, haremos tal cosa. No. El tipo que duda que el dólar va a ir a 1.000 es un pelotudo, un mandril, un imbécil, y toda esa cosa que él dice siempre, porque está demostrado. Vos sumás, restás, multiplicás, dividís y el dólar va a 1.000. La teoría internacional. La teoría internacional. El Fondo Monetario da por sentado que el dólar va a ir a 1.000 porque a 1.000 vamos a comprar reservas. Y da toda una teoría genial que es la historia de su vida. Tenelo en cuenta, porque alguna vez vamos a hacer un compilado de las teorías de Milei que explican que las cosas van a ser de una manera y solo de esa, y que el que piensa todo lo demás es un estúpido, y las cosas no son como dice él. Y después te explica otra, y te explica otra, y te explica la tercera, y te explica la cuarta. ¿Qué adjetivo corresponde para un tipo que... ¿chamullero? No, pero eso impreciso. Impreciso. Eso es con amor. Eso es con amor. Chanta por ahí. Se acerca, ¿no? Sí. Vendedor de autos usados. Porque tal vez estemos en un presidente que te vende cualquier cosa y la gente compra sin mirar, y de repente decís, claro, me la explicó demasiado y no era así, y el auto se me cae en la segunda curva. Sí. Pero, qué sé yo, escuchá cómo nos vendió el dólar a 100, porque es a 1.000. Muy a 1.000 eso. De pedo no lo hizo a 100, porque tipo con la misma teoría. Escuchalo. Todos los factores monetarios se empujan para que el tipo de cambio caiga. Si el tipo de cambio cae a la banda, yo tengo que empezar a comprar dólares. ¿Pero vos creés que puede caer a la banda con todo esto que me mostraste igual? ¿En serio? Pero ¿no ves que todos los indicadores de la ecuación dicen que el tipo de cambio tiene que caer? Están en un papel escrito, después hay una vida, pero hermano. Vos podemos hacer cálculo, está todo bien, pero yo entiendo qué teoría, pero después tiene que pasar eso. ¿Vos sabés cuál es el modelo de economía internacional que más relevancia empírica tiene? No. La paridad del poder de compra. La paridad del poder de compra expresado en términos de condiciones monetarias relativas es eso que vos viste ahí. Es el modelo de economía internacional que más validez empírica tiene. O sea, todos los factores monetarios de Argentina llevan el tipo de cambio a la baja. Pregunta, si esto no fuera así, ¿me querés decir por qué el Fondo Monetario Internacional asume que vamos a comprar 4.000 palos? ¿Dónde compramos los 4.000 palos? ¿En el piso de la banda? Es genial, porque claro... Las palabras que usa. ¿Cómo era la paridad del poder de compra? La teoría económica internacional que más se usa es la paridad del poder de compra. Y ya ahí me perdí, porque lo quiero estudiar. Y tampoco se refirió a eso. No, pero dice que si... ¿Podés poner de nuevo esa parte? Porque esa es la parte clave. La paridad del poder de compra. La parte que dice la teoría económica... O ponerlo entero, que es hermoso. Quiero anotar una palabra. Escuchá, a ver. Está todo bien, pero yo entiendo qué teoría, pero ¿por qué tiene que pasar eso? ¿Vos sabés cuál es el modelo de economía internacional que más relevancia empírica tiene? No. La paridad del poder de compra. La paridad del poder de compra expresado en términos de condiciones monetarias relativas es eso que vos viste ahí. Es el modelo de economía internacional que más validez empírica tiene. Dice validez empírica, paridad de poder de compra.
Las condiciones monetarias relativas. Esa parte. A ver. Ponelo del principio, Otra que vez, yo quiero otra anotar vez, todas las otra palabras. Sí, por Dale, favor, dale. desde el principio. Anoten, todos los oyentes, porque yo Ok, quiero que dale. haya, de ahora en más, 1553798990, oyentes que me expliquen algo de la vida como lo explica Milei. O sea, llegaste 3 de la mañana borracho. ¿Qué explicas? Llegaste, no sé, Bueno, son verdades relativas. no Es el- podés pagar una deuda. ¿Qué explicas? Es el modo Lizzy Tagliani. Sí, claro. Cuando Lizzy habla en político. A ver, escúchalo, el presidente de la Nación. Todos los factores monetarios se empujan para que el tipo de cambio caiga. Si el tipo de cambio cae a la banda, yo tengo que empezar a comprar dólares. ¿Pero vos creés que puede caer a la banda con todo esto que me mostraste igual? ¿En serio? ¿Con todo, Sí, pero ¿no ves que todos los indicadores de la ecuación dicen que el tipo de cambio tiene que caer? están en un papel escrito, después hay una vida, Pero hermano. pará, Vos podemos hacer cálculo, está todo bien, pero yo entiendo que teoría, pero después tiene que pasar eso. ¿Vos sabés cuál es el modelo de economía internacional que más relevancia empírica tiene? No. La paridad del poder de compra. La paridad del poder de compra expresado en términos de condiciones monetarias relativas es eso que vos viste ahí. Es el modelo de economía internacional que más validez empírica tiene. O sea, todos los factores monetarios de Argentina llevan el tipo de cambio a la baja. Bueno, entonces, ¿cómo es? Pregunta, si esto no fuera así, ¿me querés decir por qué el Fondo Monetario Internacional asume que vamos a comprar 4.000 palos? ¿Dónde compramos los 4.000 palos? ¿En el piso de la banda? Bueno, a ver, Si partimos de la base donde Ahí va. estábamos parados y dentro de la confrontación que hubo en determinadas situaciones sociales donde el marco y el contexto iba avalando las realidades que suceden dentro de determinados organismos, lo principal y fundamental es trabajar en medidas a corto, mediano y plazo que puedan satisfacer las necesidades de todo el tipo si esto sucede así, ¿no? igual te voy a decir una cosa. Está bien lo de Milei es mucho mejor. Es mucho mejor. A ver, tenemos. ¿Anotaron? Porque- Indicadores de la ecuación. Indicador de ecuación. Modelo económico internacional. Sí. Relevancia empírica. Sí. Factores monetarios argentinas llaman a la baja. Condiciones monetarias relativas. Sí, ese es grande. Ese es el mejor. Es un Paridad área, del es un poder área de banco, condiciones, punto monetaria, punto relativa. Paridad del poder de compra. Y todo va, baja abajo de banda. ¿Sabes cuál es el tema con esto? Que hay gente que se puede equivocar en toda esta historia porque todos los consultores trabajan de tratar de determinar cuánto está el dólar y nadie puede saber eso. Puede conocer tendencias en función de eso. Yo me acuerdo en ese momento que Milei decía eso, que fue cuando salió parcialmente el cepo con el crédito del fondo, había muchos economistas de los que apoyan a Milei que repetían esta pavada en Twitter todo el tiempo. Me acuerdo un empresario que fue asesor del gobierno anterior que permanentemente decía eso, fíjense, hagan el cálculo, cuánto entra, cuánto sale, cuánto va, y vas a ver que va al piso de la banda y van a comprar reservas. Bueno, no ocurrió eso. El problema es que si vos estás haciendo un plan económico en base a ciertos supuestos y esos supuestos no funcionan, hay algo que estás mirando mal. Lo que pasa es que yo primero tiendo a decir eso y después digo, hay como dos partes en el gobierno. Hay una parte que es la que dicen, que puede ser cualquier cosa, que está vendiendo fruta para tratar de generar efectos. Si él decía eso y convencía, mucha gente iba a salir a vender dólares. Lo que pasa es que es muy inelástico eso. No importa cuánto esté el dólar, la gente no vende dólares porque está acostumbrado que si está barato, compra para ahorrar. Y si piensa que va a subir, si piensa que va a bajar, compre. Si piensa que va a subir, compra. Pero siempre hay como una resistencia a entregar los dólares. Pero más allá de por qué fracasó, yo digo que creo que hay intención de convencer a la población de algo y después están lo que ellos piensan cuando analizan el plan económico día a día con todas las complejidades que eso tiene. Si lo primero se aplica a lo segundo, o sea, si la forma en que le explican a la sociedad lo que está pasando se aplica para los modelos que los guían para llevar la economía hacia determinado lado, estamos en un problema porque el diagnóstico es malo. Y ha sido malo una y otra vez. Si vos mirás desde que empezó el gobierno hasta hoy, la cantidad de cosas que dijeron que iban a pasar y no pasaron, y la cantidad de gente que advirtió que iban a pasar cosas que pasaron, que advirtió que iban a pasar cosas que el gobierno insultaba y finalmente esas cosas que pasaron, podés escribir un capítulo en un libro de 20 páginas, 20 a 25 páginas. Sin embargo, pese a eso, ante los desafíos cotidianos, los tipos han ido armando algo. No digo que todo esto es mostrar cómo un presidente es. Después está el plan económico, tema sobre el cual yo soy
como mínimo comprensivo. Digo, no digo que sea la panacea, no digo que sea un desastre, no digo que vaya a explotar, no digo que no. Digo, están armando algo en condiciones difíciles, no sé si otro lo hubiera armado mejor, no tengo idea, pero me parece que ahí hay una discusión un poco más profunda de cómo un presidente zanatea, miente, engaña, y sobre todo a quien le dice que zanatea, miente, engaña, insulta. Un capítulo de esto, gran capítulo de Buenas tardes China de hoy, es Caputo, tratando de pedalearla ahí, agrediendo gente, no agrediendo a los que pronostican mal como el presidente, sino agrediendo a gente indiferenciada, caliente, no sé por qué, porque están muy, muy enojados, muy nerviosos por algo que no sé, será porque cayó la imagen un poquito, será porque ven que vienen meses difíciles porque se acabó la guita entrando del campo y entonces empieza una discusión sobre el dólar, o porque el dólar se está moviendo, no tengo idea por qué, pero están nerviosos. Caputo dijo esto, por ejemplo. Y esa realidad está alimentada por un montón de gente que quiere que a Argentina le vaya mal. Gente que ustedes conocen, incluso gente que ustedes les pagan para que los mal asesoren. Se produce una paradoja realmente inconcebible, que es que hay un montón de gente que le paga a tipos que saben que le van a hablar mal y que están haciendo quebrar empresas desde hace 18 meses. Tipos que están mandando empresas a la quiebra porque desde hace 18 meses que le están haciendo creer que el dólar se va a ir a 5.000. Y les mienten y todas las veces buscan alguna excusa diferente para intentar hacerles creer que la cosa va a ir mal. En algunos casos es como dice el presidente y son burros, y no hay que tener, digamos, no lo digo de malo, es una realidad. A ver, escuchar un poquito más a Caputo. Hay un montón, como dije antes, de toda esta gente que necesita que a Argentina le vaya mal, y no es lo que quiere la gente. Estos son personajes particulares que, insisto, ven a la política como un negocio, o empresarios que tienen su negocio, digamos, de otra manera, que hacen negocios de otra forma, o periodistas que no pueden más directamente de no cobrar pauta o que cobran y efectivamente dicen lo que les piden que digan. Escuchalo un poquito más, dale. No hay otro, no importa. A ver, lo que quiero decir con esto es, primero, da un dato, porque la idea de hay periodistas que no dan más de lo que no cobran pauta, o cobran pauta de otros que le dicen lo que quieren que digan. ¿Quiénes son esos? Porque me gustaría saber, ¿él qué quiere decir? Que Techint le dice a, no sé, qué sé yo, a María O'Donnell lo que Techint quiere que diga y por eso le pone pauta. ¿Eso imagina que está pasando? ¿En qué periodista está pensando y en qué empresario está pensando? ¿No? De verdad me cuesta entender porque hasta donde conozco, y creo que conozco bien, no funcionan así las cosas. Ahora, y después cuando dice, hay consultores que están haciendo quebrar empresas hace 18 meses. Dato, quebrar empresas, muchas empresas han quebrado. ¿Cuántas? Es un dato que a mí me interesaría saber que diga el ministro. Ahora, él cree que un empresario argentino, vamos a suponer que habla de Melconian, ponle que hable de Melconian, o de cualquier consultor. Entonces el tipo dice, bueno, Melconian, ven y decime qué hago con la plata. Melconian le dice, mirá, tenés un problema, va a subir el dólar, o puedes subir el dólar, cubrite de esta manera y qué sé yo. Y el empresario hace ciegamente lo que le dice Melconian. Es pensar que los empresarios argentinos que han sobrevivido a todo son unos pelotudos. Cosa que no son, por lo menos en el área financiera. Son tipos que naturalmente están muy acostumbrados a las idas y vueltas del país. Entonces deben pensar, bueno, ¿qué hacemos si sube el dólar? ¿Qué sube, baja? ¿Cómo nos cubrimos? ¿Cuánto producimos? Etcétera. Si quiebran empresas no es porque hay consultores que dan malos consejos. Si quiebran empresas es porque hay un esquema económico, y está bastante descrito eso, que es lo que está haciendo Luis Caputo, que está poniendo en tensión a muchísimas empresas porque está cambiando las reglas del juego. Tal vez para bien, tal vez para mal, no lo sé, pero el diagnóstico es equivocado. Ahora, esta historia de que hay una confabulación, una conspiración tremenda para hundir el país por gente mala que hace ese momento cuando él duda, lo que pasa es que hay empresarios que hacen negocios de otra manera. ¿Qué está diciendo?
¿Qué empresario? ¿De qué manera hace negocio? No se entiende nada lo de que dice Caputo, solamente que quiere mostrar es una conspiración de burros y de gente que antipatriótica. Justo él habla de antipatria. Mirá las casualidades, las cosas de la vida. Nada, a mí me impresiona este tipo de reacciones que me vienen impresionando, y ahora voy a referirme a otra, mucho más chiquita, pero también relevante, de que están medio muy nerviosos, no se entiende por qué. Jairo, el dólar, ¿cuán preocupante es? ¿Qué es lo que vos ves que está pasando? Mira, lo que hay de novedades es que el dólar, si vos querés ponerle un momento, desde la advertencia de JP Morgan respecto de que se terminó el carry trade, empezó a moverse en el mercado mayorista. En 2.235 pesos quedó ayer, 1.242 estaba ahora en el mundo blue cripto dólar, y ahora ayer se le sumó la advertencia de otro banco que se llama Barclays Capital, que vuelve a decir, no es una situación dramática, pero Argentina no necesita evitar el déficit externo, escribió Barclays, pero necesita asegurarse de que tiene los instrumentos y las reservas para navegarlo con éxito. También dice las preocupaciones sobre un nuevo sudden stop, es decir, sobre una crisis en estos ciclos de stop and go, crecimiento y crisis, no son infundadas, pero deben matizarse. O sea, incluye como JP Morgan elogios al rumbo, pero advertencias sobre la situación cambiaria. En 4 días, 2 bancos que no sé si financian periodistas o tienen intereses de que Argentina le vaya mal, le están diciendo desde afuera, desde su palo, donde él se crió haciendo su carrera, acá hay algo que no cierra. La respuesta es muy llamativa, sobre todo en el punto donde él dice, hay muchos economistas que dicen que el dólar se va a 5.000. Yo así como he leído un montón de estudios que dicen, tenés un quilombo con el dólar, he escuchado a esos mismos economistas, Martín Rapetti, decir, che, estamos hablando de que hay un quilombo con el dólar, pero que no implica un salto del dólar dramático. Nadie dice que se va a 5.000, pero nadie... Se decía eso cuando él hablaba de dolarizar sin dólares. En el 2023 en la campaña. Claro, de ahí más nunca más nadie. Están diciendo qué pasa, cómo, qué sé yo. Es lógico que haya dudas en un país como este de hacia dónde va a ir el dólar, pero nadie pronostica una explosión. Pero todo el tiempo el discurso oficial hace, me decían los periodistas que yo era tal cosa y tal otra. ¿Habrá habido 2 periodistas marginales que decían de él cosas sobre él y la hermana? Después las redes, todo eso es otra cosa. ¿Pero qué periodista? ¿Bonelli dijo algo de eso? ¿Yo dijo? ¿María dijo algo de eso? No, ¿vos dijiste algo de eso? No, es un tema en el cual no nos metemos porque está muy mal meterse. Es un tema, cada cual hace su vida y por supuesto que suponer una relación de, como dicen ellos, de incestuosa entre ellos dos es una canallada, ¿no? Está mal eso. Pero él dice los periodistas, y arman una cosa que, bueno, no importa, volvamos al dólar. En este momento da la impresión de que lo que se está viendo es todavía una situación muy suave del dólar moviéndose hacia arriba, porque todavía esta semana estamos viendo las últimas ventas de dólares que el campo dejó para terminar de completarse en el final de la semana pasada. Un campo que, si el gobierno lo quiere ver conspirativo, está muy lejos de serlo. La liquidación del campo fue por arriba de los niveles históricos, o sea que el hecho también le funcionó al gobierno de bajarle las retenciones temporalmente y volvérselas a subir, o sea que tuvo la oferta que tuvo. Si en algún momento aparece el comentario de que no juntaron las reservas suficientes, habrá que preguntar por qué no aprovecharon un trimestre de liquidación récord para hacerlo, porque hay toda una gran pregunta. Un Caputo, sobre todo ayer, que termina girando y explicando cómo va a comprar reservas el Tesoro. Para mí, fuera de la parte que a mí me sorprendió del mambo de estar todo el tiempo hablando de ese otro que quiere que le vaya mal, hace un anuncio de un giro en su política, que es, el Tesoro va a comprar reservas de 4 maneras. Y de golpe, Milei había dicho, ¿para qué reservas si ahí tenemos flotación? Felipe Núñez, no vinimos a acumular reservas. Vamos a comprar solo cuando esté en el piso de la banda. Bueno, ayer dijo, el Tesoro, como es superávit y no es emisión, va a comprar con privatizaciones, con concesiones, con venta de terrenos y cuando una provincia se endeuda en dólares y quiera vender esos dólares. De golpe hay una estrategia de compra de reservas. ¿Por qué? Porque te lo están diciendo los bancos internacionales, porque veis que no cierra, porque el fondo te dijo juntar reservas. Hay algo que me parece... Ninguna de esas cosas que está diciendo, salvo la de las provincias tal vez, es una acumulación genuina de reserva o es una acumulación sostenible en el tiempo. Los otros son stocks que vas a ir quemando o vendiendo un inmueble. Lo que tenés de las provincias hasta ahora son 200 palos que le compró la semana pasada a no me acuerdo qué provincia que se endeudó en el exterior y él lo confirmó por Twitter. Pero ahí hay un giro muy claro en un momento de la conferencia donde también se pone a mostrar, tuvo una parte interesante cuando sale del termo porque dio discusiones
sobre puntos que le vienen diciendo los economistas respecto de la situación del déficit de cuenta corriente. Puso una tabla donde dijo, che, todas estas situaciones de países con déficit de cuenta corriente, Chile 1982, tal, países asiáticos, tenían este déficit de cuenta corriente, ponen niveles de 8, 9, 10% de déficit de cuenta corriente y marca las diferencias con Argentina. Entonces él está dando una discusión técnica de lo que ven ellos. A mí esa parte me pareció interesante claro. Lejos del bardeo. Y después hace algo que también se ve que le están diciendo mucho. Puso cómo estaba la economía en el 2017 y cómo está la economía ahora. Variable por variable. Tipo de cambio, superávit. O sea, están, no sé si que les entró la balubi o están respondiendo técnicamente. Lo que pasa es que si vos haces todas estas huevadas que hacen, no lográs escuchar esto que vos estás destacando, que es muy interesante. Es que era muy para meterse a verlo y claro, te lo perdías por su mambo con la gente. Y yo creo que ellos creen que esta vez es diferente. Lo que pasa es que hay otra gente que ve y dice, bueno, yo he visto que esto en otros momentos ha terminado también mal. Él se pone como loco con eso porque dice, hay superávit. Tal vez sea un poco diferente y un poco no. Lo que pasa con un poco diferente, hay un elemento que es muy distorsivo acá, que es la ambición de emperador de Milei. Porque si es un poco diferente, tal vez te vaya un poco bien y un poco mal, y eso no alcanza para tener un 55% de votos en las elecciones, sino un 32%, ponele. Le ganás a los demás. Pero un 32 no es fortaleza política que después arraso y soy el emperador Milei. Soy un presidente que la está remando, que estoy pudiendo. ¿Qué es lo que es finalmente? ¿Qué es lo que es? Un tipo que la están remando en un país muy difícil, en un mundo difícil, y qué sé yo, no es un emperador, difícilmente lo va a ser, pero si vos te propones ser un emperador, tal vez eso genere una tensión innecesaria, ¿entendés? Porque nada, somos todos que vamos, venimos, ganamos, perdemos, es la vida así. Y si querés ser presidente de Argentina, ni que hablar. Ahora, si querés de presidente, ser emperador, rodeado de tu hermana que te está ahí al lado tuyo, tu perro que es el vicepresidente y todas esas cosas, y bueno, es más difícil, qué sé yo, es más difícil. En medio de la locura hay alguien que por suerte pone paños fríos, que es el autodenominado cineastas Santiago Oría. Santiago Oría, nosotros le vamos a dedicar una cierta atención porque es uno de los tipos que más insultan, porque para estar al lado de Milei tenés que insultar, y para estar muy al lado tenés que insultar mucho. Y entonces se esmera en insultar. Y nosotros ayer le dimos mucha entidad a un tuit realmente que es notable porque lo refleja él y refleja a su jefe como pocas cosas. El tuit fue dedicado a María O'Donnell. María O'Donnell había hecho una síntesis en el estilo de María, o sea, bastante elegante, pero puso todos los insultos de Milei juntos. Y es muy impresionante escucharlo. Nosotros lo pusimos de los últimos días, solo de los últimos días. Entonces empezó, a ver, Mandrila O'Donnell, vos sos pelotuda, vos criticás la forma de Milei y defendés al inútil y criminal económico de Kicillof, no creo que lo hagas gratis, o si no sos tremenda estúpida, te quejás por un insulto suave y chistoso como burro eunuco y defendés a este pelotudo que hizo mierda la economía argentina, sos imbécil. ¿Qué editorial vas a hacer con eso, con lo de Kicillof? Tarada, con lo de que de verdad hace mierda a todos los argentinos. O el que te da la pauta no te deja criticar a Kicillof. Tus editoriales son una mierda. Eso escribió este chabón. Eso fue retuiteado por Milei diciendo tremenda domada o tremenda no sé qué a Mandrila O'Donnell. Y María lo único que pone es gracias presidente por el nivel, gracias señor presidente, muy elevado el nivel de debate que propone. O sea, ole, elegante, ¿sí? Lo deja pasar. Entonces, este muchacho, Oria, ahí se manda una lamida, no es una domada, una lamida. O'Donnell le dice, el nivel de debate que propone Javier Milei es el que vemos en sus conferencias internacionales en universidades y foros mundiales, tope de gama. No has estado en nada equivalente en el Parlamento de Israel, en streams de más de 4 horas de alta teoría y práctica económica. Si lo escuchás, Javier Milei es el presidente con nivel de discusión más alto del mundo, que supera a todos los líderes mundiales en ese aspecto. Nadie discute los temas públicos a su nivel. Los que bajan la discusión y la empobrecen ostensiblemente son ustedes, la basura del periodismo argentino. Entre paréntesis, 90%. Luego, bueno, en ese debate hay un montón de cosas de O'Donnell. Pedís no insultar. Hace más de 4 años que nos estás comparando con el nazismo, con el fascismo, con la dictadura del 76. Caradura, hipócrita, chorra de pauta. Empezá por casa. María, yo no la escucho a María todo el tiempo porque estoy al mismo horario. Sí, menos mal. La conozco. Estoy segura que así como nosotros no lo comparamos ni con el nazismo, ni con el fascismo, ni con la dictadura, en todo caso señalamos algún punto de contacto, pero nunca, realmente no es eso. María tampoco lo hace. O sea, él inventa una María y le empieza a insultar, y no para.
después, bueno, hay un montón de tweets y después se la agarra conmigo porque yo ayer dije que entre los cineastas oficialistas, es un aporte de Pablo Stefanoni, hay una que es muy destacada en la historia porque era muy buena cineasta, que es la cineasta de Hitler. Que no tengo el nombre acá, pero todo el mundo coincide en que era una directora de cine del carajo. Leni Riefenstahl. Exacto, Leni Lichtenstein. Son un montón de consonantes entre Ri claro, y Tein. es como si lo tuvieras tenemos pero sumado. Y entonces yo dije, por lo menos ella tenía talento. No tiene, o por lo menos hasta ahora, tal vez es Francis Ford Coppola. Hasta ahora lo único que es un tipo que le responde a Milei y que existe públicamente o como cineasta porque lo retrata como si fuera, no sé, un emperador, y a Milei eso le gusta. Entonces está ahí y entonces nada, estaba obligado a todo el tiempo a decir que Milei es el más grande del mundo. El día que Milei le apague la luz porque no le gusta más el cine que hace o porque le parece que la iluminación la hace mejor Lilia Lemoine, o el día que Milei ya no tenga luz propia porque no va a ser presidente, en algún momento eso va a pasar, veremos el talento de Oria. Tal vez, insisto, es Francis Ford Coppola. A mí me parece que tiene que aprender a tomar cursos de guión, de iluminación, de tener una historia para contar, algo que sea interesante hacer, bueno, no sé, pero tal vez lo sea, no sé. Entonces me contesta, Ernesto Socalito Mierdenbaum. ¿Qué es más grave? ¿Que yo le diga pelotuda a alguien o compararme con una cineasta nazi como haces vos? Nolsalp, PN, entre cosas 10, RE. No sé qué carajo es esto. Dice, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Eso quiere decir Nolsalp. Y PN con grado periodista. No, el otro día lo explicó, pero ¿por qué tengo que perder el tiempo? No importa, güey, no te quedas. La plaga número 10 de Egipto. Plaga número 10 de Egipto. ¿Y cuál es la plaga número 10 de Egipto? No, debe ser, no sé, porque serán las 7, no sé. Es cuando mataron a todos los primogénitos o alguna barbaridad parecida. Bueno, no importa. Ahí estamos en un gobierno que no sé por qué tan nerviosos. La verdad que no sé, no se entiende, pero bueno, debe ser difícil, es un trabajo difícil ser el gobernante, etcétera. 8:36 minutos de la mañana. A ver, muy brevemente, hay varios temas en la mañana de hoy. No sé, a mí me parece que le quiten el subsidio a una fundación que trabaja con personas que tienen problemas en su sangre que los destruye. Es un tema como central. La Fundación de Hemofilia están diciendo que están quitando un subsidio que debe ser de $500.000, una cosa así anuales, o sea, nada para un presupuesto. Pero claro, después quizá tengamos un rato para hablar de esto, pero nada, si vos desarmás el Instituto Nacional de Lucha contra el Cáncer, si vos desarmás al equipo que se encargaba de un plan de vacunación ejemplar en la Argentina, si vos desarmás a los equipos que se encargaban de hepatitis y HIV en el Ministerio de Salud, es lógico que le quites el subsidio a la Fundación de Lucha contra la Hemofilia. Esto que estamos viendo o que desfinancia es el Garraham. Ayer había testimonios respecto del Garraham de cómo el gobierno se niega a negociar mientras hay cada vez más gente que renuncia a un hospital ejemplar, y muestra, ahí sí, más allá de cualquier debate sobre el plan económico macro, vos ves un ensañamiento con sectores que son increíbles. Hay imágenes, después también vamos a recorrerlas, sobre qué pasa con el frío en la calle y cómo está actuando la policía en distintos lugares, entre ellos en la policía de la ciudad. A mí, vos sabés que yo tengo testimonios de cómo el otro día un amigo de uno de mis hijos estaba en la calle y llamaba al, no sé si el 911, cuál es el teléfono del gobierno de la ciudad para que atiendan a la gente en situación de calle en medio del frío. Le decía, sí, ya vamos, y no iban nunca. En cambio, cómo persiguen a algunos vendedores ambulantes es realmente muy violento y muy feo. Me parece que hay algo para reconsiderar porque no está bien. Pero quiero hacer, antes de cerrar, un breve comentario. Ayer estuve escuchando la conferencia de Kicillof y estuvimos trabajando, ahora vamos a hacer una nota sobre el tema, en todo el tema YPF. Claro, uno puede focalizar en lo último, que es la jueza metiéndose en la Argentina y dando fallos que son realmente, por lo menos en su monto, exagerado, en su decisión de intervenir discutible, un montón de cosas que vos ves en la jueza y decís, che, ¿esto qué onda? Pero cuando vos mirás la historia de YPF desde los 90 para acá, ayer la contaban entre Nicolás Gadano y Nicolás Gandini, dos especialistas en el tema con mirada distinta, desde la década del 90. Y vos decís, lo que podría haber sido y lo que fue, te querés pegar un tiro en los huevos que no podés creer. O sea, primero, hay una privatización de YPF parcial, inteligente,
en el primer mandato de Menem, que le deja al Estado un poder muy importante porque le permanece un 20% y el resto son accionistas minoritarios. Y esa YPF, ya con capital privado, en un contexto de un país que estaba en ese momento mejorando bastante en casi todos los indicadores, menos desocupación, esa YPF anda bien y llega al máximo, al récord de producción de energía en 1998, cosa que no fue emparejada hasta hoy. O sea, una YPF privada, pero con el Estado teniendo un rol muy importante. En ese momento Menem cambia completamente y le da el control absoluto de la compañía a una sola empresa, que es Repsol. Una empresa que además no venía del área petrolera, no tenía pozos petroleros. O sea, los españoles se hagan la grande. ¿Por qué lo hizo? Incomprensible, y a partir de ahí todo empieza a andar mal. Y andar mal, y andar mal, y andar mal, y andar mal. Después Kirchner, ante esta situación, dice: yo me adueño de YPF, y pone a un financista cercano a él, Eskenazi, y lo pone en condiciones que es un desfalco. No se puede creer lo que hicieron en ese momento. Lo ponen con el 25% que entra gratis. Imagínate un tipo, amigo de un presidente, que se hace cargo de la principal petrolera del país gratis. ¿Cómo es gratis? Claro, le arman un grupo de bancos que le prestan plata para que con esa plata se lo pague a Repsol. ¿A cambio de qué? A cambio de que a partir de ahí el gobierno le permite a Repsol no invertir nada de lo que gana y distribuir todas las utilidades. O sea, un vaciamiento. ¿Para qué? Para que el 25% de esas utilidades vaya al socio de Kirchner, es decir, los Eskenazi, y con eso paguen la deuda que tenía con los bancos. Bueno, en un momento, cuando llega Kicillof y Cristina era presidenta en ese momento, un detalle que es muy importante, se dan cuenta que el esquema está haciendo pelota a la macroeconomía del país y necesitan dólares. Entonces Kicillof dice: bueno, saquemos toda esta gente y estaticemos. La estatización se hace en una condición donde hay un punto que no pueden explicar nunca, que es por qué no compensan a los Eskenazi. Bueno, se puede explicar, porque si compensamos a los Eskenazi se armaba un escándalo. Y claro, se armaba un escándalo porque había un escándalo anterior. Entonces, y queda como la duda de por qué no compensan a los que quedaron afuera. Esa no compensación deriva en el juicio que finalmente, comprando la quiebra de Eskenazi, el grupo Mulford hace en Estados Unidos, y tiene el lío sobre Argentina actualmente. Pero salí de YPF un cachito. Toda la política energética de estos años muestra lo que yo veo como un delirio, porque la cantidad de guita que se perdió, agregarle tarifas bajas, agregarle caída de inversión, agregarle todo lo que fue pasando en estos años, especialmente primero con el menemismo y después con el kirchnerismo. Pero además el menemismo tomando estas medidas una y otra con beneficio para la provincia de Santa Cruz, que las apoyaba en aquel momento. O sea, todo lo que vos ves los últimos 20 años de política energética, que me lo hace revisar el fallo de la jueza, vos decís: está bien, la jueza para mí no tiene nada que ver con la causa. Los fallos que hace son espantosos. Todo eso estoy de acuerdo. Todo lo anterior, cómo vos llegás hasta ahí, con Menem, con los Kirchner, etcétera, decís: por Dios. Ayer leía, como va a venir en los próximos días, estaba leyendo un libro que acaba de publicar Gustavo Grobocopatel, sobre su historia como empresario del sector agropecuario, primero como ingeniero agrónomo. Es muy interesante el libro, porque el tipo tiene una utopía. Y todo el tiempo está: si hubiéramos hecho esto, hoy el país estaría así. Si hubiéramos hecho esto, yo no sé si la teoría de él es correcta, pero me doy cuenta que él dice: cualquier pueblo agrícola productor en cualquier lugar del mundo, vos vas hace 30 años y era una cosa, y hoy cambió completamente porque tiene rutas, tiene trenes, tiene electricidad, porque en el mundo se apoya eso. En la Argentina vas a mi pueblo, dice él, Carlos Casares, hace 30 años, y vas hoy, es igual. No hay nadie que estimuló ahí algo que es muy productivo, entonces es como ir contra. Entonces vos decís: claro, en muchos sectores, en lo energético, en lo agropecuario, está la historia: si hubiéramos hecho esto, mirá dónde estaríamos. Y sin embargo no estamos. Y mi cabeza se va a que es un tema muy argentino. Si hubiéramos hecho eso, por ejemplo, a principios de los 80, cuando volvió la democracia, había un periodista intelectual que fue un político bastante exitoso y un tipo muy interesante que se llamaba Rodolfo Terráneo. Y escribió un libro que se llamaba Argentina siglo XXI. ¿Qué decía ese libro? Decía: si nosotros invertimos hoy en ciencia, en 20 años, ahí hay que invertir, hay que generar mucha ciencia, porque vamos a tener ventajas competitivas que ni imaginamos.
Claro, en esos 20 años nos invirtió, un poco Alfonsín invirtió, después Menem nada, y cuando vino Kirchner empezó a invertir en ciencia, pero había pasado 20 años, y ahora estamos de nuevo desinvirtiendo. Entonces, yo leía ese libro, me acuerdo que en ese momento hubo un intelectual de izquierda que le escribió un libro que se llamaba La ilusión del progreso apolítico, como que si vos no haces la revolución o un cambio fundamental en la política, no podés tener progreso. Y el otro le decía, sí, es la ilusión del progreso político. Formás científicos, vas a ver cómo generan potencia. 20 años después, Kirchner, a quien ese intelectual tal vez hubiera apoyado, decía, sí, formemos científicos, pero ya era tarde. Entonces vos cuando ves la energía, el campo, la ciencia, es como un país que, el país del si hubiéramos hecho esto. En fin, todo esto me generó el comentario del sector petrolero a partir del tema de YPF, y bueno, como me generó